El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel hasta que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, los días pasados íbamos viendo en el Evangelio lo que eran las condiciones, el cómo, el qué de esta primera misión de los apóstoles. Hoy y mañana, si no fuese que mañana es San Benito y como patrón de Europa tendrá lecturas propias y no continuaremos este Evangelio, pero si no, hoy y mañana nos hablaría de lo que son ya no las condiciones de esa misión concreta de los apóstoles, sino de la misión en general, que vendrá más adelante, la misión de la Iglesia. Y por eso cuando vuelven los apóstoles no se encuentran con estas cosas, sino que se encontrarán más adelante. Dice Jesús: mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Otros, en vez de usar la palabra sagaces como serpientes, dicen más bien prudentes, en el sentido tomista de la prudencia, o sea, de saber lo que hay que hacer y hacerlo. No dejarse llevar simplemente por los impulsos, sino por las ganas, por la reacción ante lo que te dicen, sino buscar siempre el bien, buscar el no dejarse llevar, sino como las serpientes que son, aunque no tienen brazos, pero son capaces siempre de huir ante el enemigo que saben al que no pueden vencer fácilmente, que evitan que les aplasten la cabeza, que es lo principal que tienen, y que muchas veces simplemente tirándose hacia atrás o escondiéndose pueden hacerlo. Así el cristiano ha de ser prudente, saber lo que ha de hacer y hacerlo cuando lo tenga que hacer, y no enfrentarse simplemente por enfrentarse a las cosas, sino buscando realmente el bien que Dios quiere. Pero a la vez esta prudencia con la sencillez. A veces a los cristianos se nos pica y entonces queremos responder con la misma moneda de los que no creen, y allí la fastidiamos. Si vamos con el mismo lenguaje que ellos, cuando vamos con la misma sorna, con la misma forma de hacer, entonces ya no somos cristianos, somos paganos bautizados. Y dice Jesús tranquilamente, bueno, primero nos olvidábamos, dice: mirad que os envío como ovejas entre lobos. Quiere decir que es Él el que envía, y si es Él el que envía, entonces las cosas cambian. Es aquello que ya decíamos los días pasados: el cristiano es de Cristo, y el que persigue a un cristiano en realidad persigue a Cristo. Pero hay dos formas de persecución diferentes: la persecución por el mal que uno hace o la persecución por Cristo. Y aquí no se habla de la persecución de aquel que es egoísta, que va solo a la suya, que hace el mal a los demás y entonces lo persiguen y van contra él. Hablamos aquí solo de la persecución por la fe. La persecución de aquellos que lo que no les interesa es la fe.
y la fe que lleva a consecuencias, o sea, la fe que lleva a una lucha por el bien, una lucha por el bien que lleva también a una lucha por los derechos también del hombre y de la verdad, y los derechos de la libertad religiosa, faltaría más. Y dice Jesús: no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, y daréis testimonio así ante los gentiles. Esa era la experiencia de la Iglesia primitiva. No se metía contra, no hacía revoluciones, pero eran encarcelados y masacrados. Porque la fe cristiana, todo el mundo sabe que cuando uno cree, esta fe lleva a consecuencias, y consecuencias de cambio social, y decir lo que está bien y lo que está mal. Y no hay nada que irrite más a los que hacen el mal que les digan que eso está mal hecho. Eso es meterse en la intimidad, eso es ir contra todos los derechos. Yo tengo que poder hacer el mal cuando quiera y como quiera. Nadie me lo puede decir que eso está mal. Y aquí viene el gran problema. El cristiano sigue a Cristo, y el que nos hace entender lo que está bien y lo que está mal es Cristo. No es simplemente nuestra voluntad de hacer las cosas. Eso va contra, no la modernidad, sino contra la mentalidad del pecador de todos los siglos. Yo hago lo que quiero y como quiero, y yo soy Dios. Y Dios nos dice: no, que Dios soy yo, no eres tú. Y el ir contra lo que Dios quiere, eso es el mal. No existe un mal como la gente piensa: bueno, esta acción es mala en sí misma solo porque hace daño a los demás. Eso no es exactamente así, sino que aquello está mal precisamente porque en el diseño de Dios del mundo nos hace entender lo que es el egoísmo, lo que es el vivir contra el diseño que Dios ha hecho del hombre, que es el auténtico bien. Pero eso solo se entiende cuando uno se convierte a Cristo y se da cuenta de la bondad de Dios y del camino que Dios quiere para la humanidad. Y aquí también todo esto va contra una mentalidad buenista. Dice: no os fiéis de la gente porque os entregarán. La mentalidad de hoy es: Dios es malo, la gente es buena. ¿Cuántas veces hemos oído, y hasta otra vez en una entrevista lo volví a oír ayer mismo: yo no creo en Dios, yo creo en el hombre. Ayer mismo lo volví a oír por enésima vez. Por eso hemos de estar al servicio del hombre y no de Dios. Y cuando uno dice esto, en el fondo es lo que hace es cargarse al hombre. Porque cuando Dios deja de estar presente para el hombre, en el fondo a quien te cargas no es a Dios, es al mismo hombre. Porque entonces ya queda en manos de las ideologías, queda en manos de los poderosos, queda en manos de los manipuladores, con lo cual puede ser destruido y se hará de él lo que haga falta. Aquella defensa del hombre sin Dios se transforma en la anulación del hombre al servicio de cualquier ideología, de cualquier economía, de cualquier forma de visión humana, pero que queda al arbitrio de los que mandan. Y eso es lo peor que al hombre le puede pasar. También aquí, en todas estas persecuciones que nos habla Jesús, hay también una certeza, que es que hay si no nos persiguen. Y me explico. Cuando Jesús nos garantiza la persecución es porque primero lo han perseguido a él. Cuando Jesús nos dice os matarán es porque a él lo matan. Cuando Jesús comprueba la maldad del hombre que rechaza a Cristo, nos dirá tranquilamente que nosotros no somos más que el Maestro. Si a él lo han perseguido, a nosotros nos perseguirán. Hoy hay la mentalidad de que el cristiano ha de ser buenista. Si al cristiano lo persiguen, piensa la gente, es porque es un fanático, porque es un desgraciado, porque lo hace todo mal, porque piensa cosas raras. Así que el culpable es él de que lo persigan. Así que un buen cristiano jamás será perseguido, porque lo que ha de hacer es poner paz, dicen. Lo que ha de hacer es estar bien con todo el mundo.
Pues las primeras comunidades que querían estar también a bien con todo el mundo fueron perseguidas y masacradas, porque en el fondo no es rechazo al cristiano, era rechazo a Cristo, era rechazo a la verdad, era rechazo a confrontarse con el bien máximo que es Dios mismo, y ese rechazo lleva a la persecución. Por eso cuando se persigue de verdad a los cristianos, el cristiano ha de alegrarse y hacer fiesta, porque no se le persigue a él, y porque el Señor ya nos había avisado. Si somos fieles al Señor, habrán persecuciones, algunas más grandes y otras más pequeñas, pero cuando uno no hay nada, y no se le dice absolutamente nada, a lo mejor es que nadie ve en él a Cristo, a lo mejor es porque no se plantea nada desde la fe, a lo mejor es que puede ser que a veces seamos simplemente no cristianos revestidos del bautismo, o seamos cristianos tan aislados y cerrados que no lleguemos realmente a comunicar nada de nuestra fe. Pidamos a Dios que nos ilumine, nos haga entender estos textos de estos días y nos haga vivir la fe como Él quiera.